Prolet Cult. El motor de la historia. Y inicia Prolet Cult, el motor de la historia, a través del 106.7 FM. Empezamos con el tema, algunos ya sabrán cuál es, lo que está sonando de fondo ahorita mismo es la Internacional, el himno de la clase trabajadora de todos los países, que se redactó, si no estoy mal, por el siglo XIX, y que empezamos con el tema el día de hoy debido a lo que vamos a hablarles, que fue algo muy importante igualmente allá en el lejano siglo XIX, lejano en sentido de tiempo, pero no tan lejano en sentido de materia social. Estamos hablando de un evento que no ocurrió exactamente el día de hoy, 14 de marzo, pero que sí ocurrió 4 días después y que fue un parteaguas para el movimiento obrero y el movimiento socialista internacional. Estamos hablando de la Comuna de París de 1871, una insurrección obrera ocurrida, pues como el nombre dice, en París, y que fue quizás la primera revolución proletaria que viera el mundo nacer. Y pues vamos a hablar hoy de lo que fue la Comuna de París, ahí está la música de siempre, de fondo. Ok, bueno, pues vamos a hablar sobre la Comuna de París, lo que le dio origen, su experiencia y por qué todavía sigue siendo importante allá más de 150 años después. Así que pues ahorita tenemos aquí al equipo completo y vamos a hablar al respecto sobre este suceso. No sé si quieran comentar también algo antes de empezar. Hoy también se cumplen, ¿cuántos años se cumplían? 140 y... es que también, otro tan importante, no está tenía las 140 y... Espérame, si lo tenía... Ahí lo quité. Bueno, por lo mientras hoy también se murió Jürgen Habermas, que sí, no importa tanto, ¿no? Pero... No, está bien, da la noticia. Bueno, se murió Jürgen Habermas, también viene mañana, pero... Pues él no está tan relacionado con la Comuna de París como sí lo fue Karl Marx, el cual ahora sí hoy es su aniversario luctuoso, 143 años desde que se nos fue el viejo moro, como a veces le decían, no sé por qué si no era árabe, pero pues bueno, se murió Karl Marx el 14 de mayo de 1883, dejando como ya hemos comentado, una muy rica obra en materia económica, política, sociológica e histórica sobre todo. Y pues bien, precisamente Karl Marx escribió una de las principales fuentes para hablar sobre la Comuna de París, llamada La Guerra Civil en Francia, un libro que en el mismo año 1931 que compila el análisis que realiza él en conjunto con la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, en el cual analizan los hechos referentes a la insurrección obrera en París. Y pues eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. ¿Qué tenía que decir Marx al respecto? Pues lo que vamos a comentar, aunque también vamos a decir lo que nosotros nos parece como tal la Comuna a muchos años después de que sucediera. Así que pues, ¿algo más para empezar? No, creo que podemos empezar con el contexto histórico, creo. Pues sí, vamos a darle con eso. Muy bien, yo tengo el contexto histórico de los antecedentes y el inicio de la Comuna. Bueno, todo empieza en 1870, porque ya que Europa se encontraba en un momento de profundas tensiones políticas y sociales. Ese año, en julio, el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Ya no existe Prusia, pero está donde ahora está Alemania, ¿no? Dando inicio a la guerra franco-prusiana. Sin embargo, desde el principio, ambos sectores, tanto los franceses como los alemanes, sectores de la clase trabajadora,
rechazaron este conflicto. Los trabajadores franceses dirigieron un mensaje a sus compañeros de Alemania en el que expresaban su oposición a la guerra. Afirmaban que no querían enfrentarse entre sí, sino luchar por objetivos comunes como la paz, el trabajo y la libertad. Y desde Berlín, los trabajadores respondieron con un mensaje igualmente internacionalista. Declararon que también deseaban paz, trabajo y libertad y que sabían que a ambos lados del río Rin vivían hermanos de clase con quienes estaban dispuestos a luchar por una república universal. Pero a pesar de estos llamados a la solidaridad internacional, pues el conflicto siguió su curso, ¿no? En septiembre de 1870, el desarrollo de la guerra cambió radicalmente el destino político de Francia, ya que el 2 de septiembre el ejército francés sufrió una derrota decisiva en la batalla de Sedan, donde Napoleón III fue capturado por las tropas prusianas. 2 días después, cuando llegó la noticia a París, el 4 de septiembre, la población se levantó y proclamó la república, poniendo fin al régimen imperial. Sin embargo, pues esto no había terminado, ¿no? Ya que el 19 de septiembre el ejército prusiano inició el asedio de París y durante meses, si mal no recuerdo, fueron 4 meses, la ciudad permaneció cercada, enfrentando escasez, hambre y bombardeos. Y mientras tanto, la burguesía francesa mostró poca disposición a continuar la resistencia y fue así evidente para amplios sectores populares que las clases dominantes preferían rendirse ante el enemigo antes de aliarse con la clase trabajadora y además arriesgar que hubiera una movilización masiva, ¿no?, de la clase trabajadora, ¿no? En octubre de ese mismo año, la tensión dentro de la ciudad sitiada estalló y el 31 de octubre el pueblo de París salió a las calles a exigir que se continuara la defensa de la ciudad y del país frente al gobierno de la defensa nacional, ¿no? Entre la multitud comenzaron a escucharse los primeros gritos a favor de la comuna. Sin embargo, en ese momento el movimiento fue reprimido por los propios batallones del ejército francés que lograron pues dispersar, ¿no?, la movilización popular, pero claramente no desapareció el interés de las personas, ¿no?, de seguir intentando hacer una movilización, y la situación continuó deteriorándose hasta 1871. El 5 de enero, el ejército prusiano intensificó los bombardeos sobre París de manera pues ya más sistemática, y ante esta situación, el Comité Central de los 20 distritos de la ciudad respondió con una consigna que sintetizaba el espíritu del momento, y decían: paso al pueblo, paso a la comuna. Y la población enfrentaba también condiciones de vida cada vez más difíciles, ¿no? Pues el 18 de enero empezaron a racionar el pan y otros alimentos, lo cual era un símbolo, ¿no?, del agotamiento material que producía el asedio. Y finalmente, el 28 de enero, el gobierno francés pues capituló y aceptó su derrota, ¿no? Y tras la caída del imperio y la proclamación de la república, y pues que Francia aceptó su derrota, el canciller prusiano Otto von Bismarck exigió la convocatoria de elecciones, ¿no?, para negociar paz con un gobierno que consideraba legítimo. Y las elecciones se hicieron el 8 de febrero del 1871. Pero pues se realizaron con mucha urgencia y con mucho caos, porque pues obviamente la guerra continuaba, por lo que la mayoría de las personas que votaron pues fueron las fuerzas conservadoras y que querían la monarquía, ¿no? Especialmente en las zonas rurales donde las ideas republicanas pues todavía no prevalecían bien, ¿no? Y esto generó una profunda división política. Por un lado, la Asamblea Nacional Francesa, que la dominaba la derecha, estaba dispuesta a aceptar las duras condiciones de paz que impuso Prusia, ¿no? Y por otro lado, amplios sectores del pueblo de París y de otras ciudades querían continuar la lucha para defender la república y evitar la capitulación, ¿no? Y en este contexto, en París surgieron candidaturas que expresaban eso, ¿no? Y también expresaban la independencia política de la clase trabajadora. Pues estas candidaturas afirmaban que los trabajadores tenían derecho a ocupar un lugar central en el nuevo orden político que se estaba creando, ¿no? Y su programa también planteaba la defensa de la república, la entrada de los trabajadores a la vida política y la caída tanto de la oligarquía en el gobierno como pues de este modo de producción industrial, ¿no? Y la tensión entre el gobierno y el pueblo parisino se intensificó durante el mes de marzo.
El 1 de marzo, las tropas prusianas desfilaron por los campos elíseos en una ciudad que pues fue silenciosa, obviamente no estaban a favor de eso, y eso se consideró como muy humillante para la población, porque pues no se estaban respetando los intereses de la mayoría de las personas. Y poco después, el 10 de marzo, la Asamblea Nacional se trasladó a Versalles, o sea, lejos de la capital, y desde ahí adoptó medidas que afectaban directamente a los sectores populares. Derogó la moratoria sobre los alquileres, es decir, que durante el tiempo del asedio pues no se pagaban alquileres, pero a partir de ahí los derogó y tenías que pagar como todo lo acumulado, ¿no? Y también eliminó el salario que recibían los miembros de la Guardia Nacional, que pues era realmente un organismo pues militar, digamos, que era compuesto en su gran mayoría por clase trabajadora, ¿no? Y la respuesta del pueblo pues ante eso no se hizo esperar, pues el 15 de marzo una asamblea con más de 1,300 delegados que representaban los 215 batallones de la Guardia Nacional aprobó los estatutos de su comité central, lo que pues consolidó su organización, no solo militar, pues sino también política, ¿no? Como en contra de esta, digamos, creciente burguesía francesa y pues también con los militares y el asedio prusiano, ¿no? Y el momento decisivo llegó el 18 de marzo de 1871. Ese día el gobierno intentó arrebatar los cañones que la Guardia Nacional había colocado en los barrios obreros de la ciudad y la operación fue descubierta por la población, lo que provocó una ola de indignación que se extendió rápidamente pues por toda París, ¿no? Y la reacción fue inmediata, se produjo un levantamiento general. Los soldados enviados por el gobierno se negaron en muchos casos a disparar contra la población e incluso algunos se unieron a los insurgentes. Y ante esta situación el gobierno huyó a Versalles y el Comité Central de la Guardia Nacional ocupó el ayuntamiento y se convirtió así en el único poder efectivo dentro de la ciudad. Así que al día siguiente, el 19 de marzo, la Guardia Nacional ocupó todos los edificios y espacios que habían sido abandonados por el gobierno. Sin embargo, en lugar de consolidar su poder de manera autoritaria, el Comité Central decidió convocar elecciones municipales para el 26 de marzo con el objetivo de legitimar pues democráticamente este movimiento de insurrección, ¿no? Y mientras tanto, el ejemplo de París pues comenzó a extenderse en otras ciudades, pues el 23 de marzo se proclamó la Comuna de Lyon, que pues es una ciudad ahí cerca de París, y en los días siguientes pues también hubo intentos de instaurarla en otras ciudades como Marsella, por ejemplo, lo que mostraba que el levantamiento pues sí tenía un eco mucho más amplio que la capital, ¿no? Y que se intentó extender a otras partes pues del país, ¿no? Y la vida en París también empezó a transformarse simbólicamente, pues el 24 de marzo se hizo este acto simbólico donde se abrieron al público los jardines de las Tullerías, que era un espacio que estaba asociado al poder imperial y pues que ahora pasaba a ser disfrutado libremente por el pueblo, ¿no? Y finalmente, el 26 de marzo se celebraron elecciones. Los resultados dieron una clara mayoría a los partidos de la Comuna, con el 83% de los votos emitidos. Casi 500,000 de personas inscritas votaron, aproximadamente el 48%, tomando en cuenta que las mujeres no podían votar, ¿no? Y la participación fue mucho menor en los barrios burgueses, los cuales o intentaron boicotear el proceso o directamente abandonaron París, ¿no? Porque no estaban soportando que la clase trabajadora tomara tanto poder, obviamente, ¿no? Y 2 días después, el 28 de marzo, una multitud estimada de unas 200,000 personas se congregó en París para aclamar a los representantes elegidos. Y en ese momento se proclamó oficialmente la Comuna de París. Y el Comité Central de la Guardia Nacional, que había ejercido el poder desde el levantamiento del 18 de marzo, entregó voluntariamente sus funciones al nuevo gobierno comunal. Y antes de retirarse, el comité adoptó una medida muy significativa que decretó la abolición de la llamada Policía de la Moralidad, una institución que era conocida por perseguir y controlar especialmente a las mujeres pobres de la ciudad, y con ello se simbolizaba el inicio pues de una experiencia política radicalmente distinta para su época, en la que el poder pasaba, al menos pues por lo que duró, a manos pues de la clase trabajadora, ¿no? de París. Y ese sería como el inicio de la comuna, ¿no? Obviamente todavía falta el desarrollo y el desenlace. Sí. También no sé si tú, Braulio, quisieras añadir algo acerca de como de este contexto o de los sucesos previos a la comuna. Sí, está. Yo solo quisiera
agregar un punto bastante interesante de las elecciones que mencionó Eli, que en el caso de que, como bien se mencionó, muchos burgueses decidieron simplemente abandonar la ciudad, pero curiosamente en algunos distritos, principalmente poblados por la clase media, principalmente por gente que votaría por los republicanos moderados. De hecho, también hubo un giro hacia el apoyo a los partidos de la comuna, porque curiosamente veían al nuevo gobierno de la Tercera República como una amenaza mayor a los proletarios, ¿no? Y eso es bastante curioso, ¿no? Y no sé, eso es todo, ¿no? Es una experiencia, no sé, yo cuando estaba leyendo eso se me hizo, no sé, muy bonito de leer, no sé por qué, pero si quieren ya podemos dar paso a la continuación de la comuna. Sí. Es como, aquí diría el poema, diría que ya añadamos un poco de, o sea, la importancia de la comuna, o sea, como para nosotros, o sea, porque la verdad siento que la comuna es como uno de esos eventos que a menudo, o sea, en el mundo general no es tan recordado, pero para espacios izquierdistas realmente sí tiene una gran relevancia, ya que pues fue como el primer experimento en el que los trabajadores se organizaron y lograron como conseguir una victoria que, pues, o sea, pues sí, duró poco más de 2 meses, pero realmente pues no fue poca cosa lo que se logró en este momento, ya que demostró que la burguesía le temía a los trabajadores organizados y la verdadera amenaza que esto podía representar cuando realmente se llevaba como una organización en contra de, pues sí, del sistema burgués. Sí, además digo, si bien obviamente esto sucedió en París hace muchísimos años y como que pareciera que no tiene mucha relevancia más allá de eso, en realidad creo que esa experiencia fue como formativa, ¿no? O sea, como que todo lo que llegó después, todas las grandes revoluciones, por ejemplo, del siglo XX socialistas, vienen, ¿no? De esta tradición de la comuna, ¿no? De tomar los medios de producción, ¿no? Hacer un gobierno de masas, o sea, o sea, uno piensa que a lo mejor es como solamente una comuna que dura ahí unos meses, que no importa mucho, pero lo interesante no es, o sea, claro que es lo que sucedió, pero lo que sucedió pues se esfumó muy rápido, es más bien lo que quedó y cómo al día de hoy, o sea, cientos de años después, todavía sigue siendo la experiencia como la referencia primaria, ¿no? Para cualquier movimiento que ha surgido después de eso, ¿no? Perdón, sí, pues sí, todo lo que pues han comentado pues sigue siendo pertinente discutirse al día de hoy por estas cuestiones, ¿no? Ahorita vamos a pasar a nuestra primera pausa y quisiéramos anunciar que el día de hoy no tenemos como tal canciones, sino que al ser también un día especial vamos a cambiar un poquito la dinámica y en lugar de poner canciones vamos a transmitir un par de poemas acerca de la comuna, precisamente escritos al calor de los hechos. Y este es perdón, es que no me dice el nombre, Braulio. ¿Puedes decir el nombre de los poemas, por favor? El tiempo de las cerezas, por Arthur Clement, y París vuelve a poblarse, de Arthur Rimbaud. Ah, bueno. Sí, perdón, es que sí los tenemos. Rimbaud. Solo que en el archivo no tienen los nombres, así que se me va la onda un poco, pero pues bueno, vamos a pasar a transmitir estos poemas, los cuales fueron recitados por una amiga de Braulio, a la cual le mandamos saludos, llamada María. Saludos María. Ella es de España, pero aún así parece que sí escucha nuestro programa, así que pues le agradecemos por ello y por ayudarnos con la recitación de estos poemas. Así que ahorita la vamos a escuchar con el primero de los dos, el cual es el tiempo de las cerezas. Sí. Y pues vamos a verlo y vamos a continuar en todo el cool de Montreux de la historia después de esto. Cuando vuelva el tiempo de las cerezas, el ruiseñor alegre y los mirlos burlones estén todos de fiesta, las muchachas tendrán pasión en sus cabezas y los enamorados sol en el corazón. Cuando vuelva el tiempo de las cerezas, silbarán mejor los mirlos burlones. Pero es muy corto el tiempo de las cerezas. Cuando las parejas, entre ensueños, van a cortar pendientes para sus orejas.
cerezas de amor con sus trajes iguales que ruedan bajo las hojas como gotas de sangre. Pero es muy corto el tiempo de las cerezas, pendientes de coral que se cortan soñando. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, si acaso teméis las penas de amor, evitad a las hermosas mujeres. Yo, que no le temo a las penas crueles, no viviré ya un día sin sufrir. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, vosotros también tendréis penas de amor. Por siempre amaré el tiempo de las cerezas. De aquel tiempo guardo en el corazón una herida abierta. Y aunque se me ofreciera la diosa fortuna, jamás podría calmar mi dolor. Por siempre amaré el tiempo de las cerezas y el recuerdo que guardo en el corazón. Esto fue el primero de los dos poemas de... ¿Cómo se llama el autor? Perdón, otra vez. Batista Clement. De Clement. Y pues bueno, eso es lo que acabamos de oír para recordar a la Comuna de París, acontecida ya hace bastantes años, pero como comentábamos aquí, pues sus hechos, sus acciones, las hazañas cometidas por los obreros parisinos todavía resuenan hasta el día de hoy, y es muy importante que se recuerde para seguir analizando tanto la historia del movimiento obrero como esos pequeños atisbos de esperanza que la clase trabajadora alguna vez ha tenido. Vamos a pasar, aquí tengo, como decíamos al inicio, aquí tengo una copia de la Guerra Civil en Francia, de Karl Marx, la cual es una de las principales fuentes de información que se tiene acerca de ello. Y tiene algunos aspectos muy interesantes que van dirigidos tanto a la comuna como a la clase trabajadora en general. Por ejemplo, aquí tenemos una cita, la cual va en línea con lo que decían hace rato. Por ejemplo, la antítesis directa del imperio era la comuna. El grito de república social con que la Revolución de Febrero fue anunciada por el proletariado de París no expresaba más que el vago anhelo de una república que no acabase solo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase. La comuna era la forma positiva de esta república. Pues Marx nos quiere decir aquí en este pasaje que pues la comuna era pues la antítesis directa del imperio. Todo lo que era el imperio, que la autoridad, que el capital, el régimen establecido, pues todo eso, lo contrario, era la comuna, un régimen de la clase trabajadora que velaba por la abolición total de las clases sociales y de la emancipación de los trabajadores. Pues más adelante afirma también que la clase obrera no esperaba de la comuna ningún milagro. Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantarla por decreto du people, por decreto del pueblo. Saben que es que Marx era, o sea, aparte sabía muchos idiomas, pero tiene como que esta manía de que lo que hoy sería Spanglish, pues él lo aplicaba con el inglés, con el francés, con el alemán, y se metía muchas veces. Bueno, seguía. Saben que para conseguir su propia emancipación y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos que transformarán completamente las circunstancias y los hombres. Pues esto pues también se deja entrever pues la tesis del materialismo histórico que más plantea que pues una sociedad se transforma inevitablemente en otra por su mismo desarrollo material, pues. Pero pues esto no es algo que suceda por arte de magia, sino que es algo que tiene que suceder por gracias a la lucha organizada. En este caso le corresponde a los trabajadores organizarse para no solo exigirme una mejor condición en su situación de que son trabajadores asalariados, sino de que deben de superar esas dinámicas que los mantienen siempre en un estado de alerta de que si tengo derechos, no tengo derechos. Cuando lo que se trata es de que todos podamos vivir libremente sin preocuparnos si nos van a quitar nuestras libertades o derechos de un día para otro, pues. Sí, y pues ahora ya continuando con lo que había mencionado Eli y Braulio, pues yo les estaré hablando como tal ya del desarrollo pues de la Comuna de París. Y es que ya posteriormente al 28 de marzo con la proclamación, pues el 29 de marzo la Comuna atacó directamente la asfixia económica de los trabajadores y se condonaron todos los alquileres de viviendas desde el inicio del sitio prusiano.
Al día siguiente, el 30 de marzo, se tomó una decisión radical, que era la abolición del ejército permanente, y a partir de este momento la única fuerza armada sería la Guardia Nacional, que estaba compuesta por los propios ciudadanos. París así dejaba de ser una ciudad vigilada para ser una ciudad defendida por su propia gente. Y en un gesto de fraternidad internacional se confirmó a los extranjeros en sus cargos públicos bajo una premisa poderosa que decía: la bandera de la comuna es la bandera de la República Mundial. Abril fue el mes de la creatividad política, pero también el inicio de la contraofensiva de Versalles, ya que el 1 de abril, para evitar la creación de una nueva casta de burócratas, se fijó el sueldo máximo de un funcionario en 6,000 francos anuales, lo que se equiparaba al salario de un obrero cualificado. El espíritu laico estalló el 2 de abril con el decreto de separación de la Iglesia y el Estado. Los bienes eclesiásticos pasaron a ser de propiedad nacional, y para el 8 de abril se ordenó limpiar las escuelas de crucifijos, dogmas y oraciones, devolviendo la religión al ámbito estrictamente privado. Mientras tanto, la guerra civil se recrudecía, y el 5 de abril, ante los fusilamientos diarios de comuneros por parte de las tropas de Thiers, la comuna dictó un decreto de rehenes. Sin embargo, por escrúpulos morales, rara vez se aplicó. Al día siguiente, en un acto cargado de simbolismo, el batallón 137 de la Guardia Nacional quemó públicamente una guillotina frente a la estatua de Voltaire, rechazando la pena de muerte y el terror institucionalizado. El papel de la mujer y la reforma social también fue algo importante, ya que el 11 de abril marcó un hito con la creación de la Unión de Mujeres para la Defensa de París, liderada por figuras como Nathalie Lemel y Elisabeth Dimitrov. No solo atendían a los heridos, sino que también exigían la igualdad de derechos, el fin del patriarcado y el derecho a poder combatir. Ya yéndonos al ámbito laboral, el 16 de abril se puso en marcha uno de los experimentos más avanzados, que era el registro de fábricas abandonadas por sus dueños para ser entregadas a cooperativas de trabajadores. A finales de mes se prohibieron las multas sobre salarios, se abolió el trabajo nocturno de los panaderos y se cerraron las casas de empeño para proteger las herramientas de trabajo de los pobres. Mayo comenzó con un gesto de ruptura total con el pasado monárquico y expansionista. El 5 de mayo se ordenó demoler la capilla expiatoria de Luis XVI, y el 16 de mayo la columna Vendôme, símbolo de las glorias imperiales de Napoleón, fue derribada entre Vitores y era considerado un monumento a la barbarie y a la fuerza bruta. Pero pues el sueño ya estaba pronto a terminar, ya que el 21 de mayo, gracias a una traición, las tropas de Versalles entraron en París por la puerta de Saint-Cloud, y así comenzó la Semana Sangrienta. Cuando el ejército de Versalles entró por la brecha de la puerta de Saint-Cloud, París se convirtió en un laberinto de fuego. Se levantaron más de 900 barricadas, que eran estructuras masivas, a veces de 2 pisos de altura, y que eran defendidas por hombres, mujeres y niños. Ante el avance enemigo, los comuneros utilizaron el fuego como un arma defensiva, y ardió el palacio de Tuileries, el símbolo de la monarquía, el Hotel de Ville y el Tribunal de Cuentas. La prensa de Versalles inventó el mito de las petroluces, mujeres que supuestamente corrían con botellas de petróleo quemando casas por placer, para así poder justificar el fusilamiento de cualquier mujer que fuera capturada. Thiers quería una lección que durara un siglo. En el Parque Monceau y el Jardín del Luxemburgo, los fusilamientos eran ininterrumpidos. Los soldados de Versalles usaban ametralladoras, que eran una novedad técnica, para ejecutar a grupos grandes de prisioneros, así de la forma más eficiente. Finalmente llegó el 28 de mayo y en el cementerio de Père-Lachaise, los últimos 147 combatientes fueron acorralados contra un muro y fusilados. Ese lugar, el Muro de los Federados, se convirtió en un altar a la memoria obrera. Fue así que la victoria de Versalles fue absoluta y cruel. Se estima que entre 20,000 y 30,000 parisinos fueron asesinados en una semana, y muchos sin siquiera haber tenido un juicio previo. Las alcantarillas de París literalmente devolvían la sangre al río Sena. Otros miles fueron deportados a la lejana Nueva Caledonia en barcos donde eran tratados como animales. Y como podemos ver, pues aunque la comuna duró tan solo 72 días, realmente en estos 72 días fueron pues unos días cargados de muchos sucesos, de muchas innovaciones para el mundo como se conocía en ese entonces, e incluso muy progresistas para nuestros días actuales, que nos hacen falta
muchos de estos logros que fueron perdidos con las derrotas de los estados obreros. Entonces, ese sería como el desarrollo de la comuna y cómo llegó a su fin. Pues sí, tenemos todavía la primera victoria de los, perdón, la primera victoria de los trabajadores insurrectos, ya plenamente conscientes de que no debían de verle a nadie más que a ellos mismos su victoria, su libertad, su emancipación, pues terminó en una brutal represión, como pues era de esperarse. La misma Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, era muy consciente de que pues esto era un riesgo real, ¿no? O sea, obviamente, si te rebelas contra un régimen opresivo, este régimen pues va a querer pues mantenerse y te va a buscar maneras de hacerte la vida imposible y eventualmente acabar contigo con todo lo que has hecho. Sin embargo, la comuna perduró, si bien no material, sí en la memoria de los trabajadores de todo el mundo, por nuestra parte también, y sigue siendo, como les comentaba, pues importante recordar cómo fue lo que pasó y qué es lo que sucede cuando pues los trabajadores se alzan a reclamar su derecho a la libertad plena. En la misma obra que comentábamos, La Guerra Civil en Francia, Marx nos dice que la civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor, donde quiera que los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus señores. En tales momentos, esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley. Y pues podemos ver cómo es que todavía en nuestros tiempos actuales la autoridad parece que le dedica más tiempo a perseguir, a encarcelar, a criminalizar. No solo hablamos de cuestiones laborales, sino que también en cuestiones ambientales, cuestiones de derecho a la tierra, derecho al agua. El Estado sigue persiguiendo, criminalizando a todo aquel que luche por los derechos del medio ambiente, de la clase trabajadora, de la mujer, de las disidencias sexuales, de todo aquello que no sea lo normativo y de todo aquello que pueda llegar a atentar las bases del sistema en el cual existimos. Y pues bueno, pues cuando sucede esto, pues se revela la verdadera expresión, el verdadero rostro de lo que es el capital, de lo que es el Estado. Y pues, ¿qué más podemos decir? Hace rato con ese rato me refiero hace unas semanas, con la criminalización de la lucha de la Verde Sacramento, todavía cuando se intenta calumniar la digna lucha de la gente por, en este caso, mantener un área verde, que tienen todo el derecho a tenerla, sobre todo ante la crisis climática que perduran en nuestros días. Y pues supongo que podemos decir más ejemplos cuando suceden este tipo de atropellos. Sí, y también pues la comuna sigue muy viva como una lección, porque pues las propias condiciones que dieron su nacimiento en el capitalismo, pues no han sido superadas. Entonces, pues sí, o sea, seguimos viendo cómo realmente aún tenemos que avanzar de este punto, y aunque la comuna en sí pues desapareció, pues sigue viva en forma de las lecciones. Y también incluso en su momento, pues por ejemplo, Engels y Marx sacaron varias reflexiones, o sea, de la experiencia de la comuna y por qué cayó. Y me parece muy interesante lo que hace notar Engels, que decía que el mayor error de la comuna fue un exceso de caballerosidad o ingenuidad económica, ya que, por ejemplo, los comuneros se detuvieron ante las puertas del Banco de Francia y no se atrevieron a confiscar los tesoros. Y es que Engels argumentaba que tener el banco en sus manos pues habría valido más que 10,000 rehenes, ya que habrían obligado a la burguesía francesa a presionar a Versalles para poder firmar la paz. Y citando a Engels, lo más difícil de comprender es el santo temor con que aquellos hombres se detuvieron ante las puertas del Banco de Francia. Pues es que lo tenían todo, pues, o sea, pues es que lo tenían todo para poder hacer que, aunque sea, durar un poco más. Y pues bueno, o sea, no podemos juzgarlos en ese sentido, porque pues era como decíamos, la primera insurrección obrera ya plenamente consciente y capaz.
Así que pues errores así pues eran de esperarse pues. Y lo que nos corresponde a nosotros es agarrar esas enseñanzas que nos dejan para poder ver cómo es que el sistema puede cambiar. ¿Dónde es donde le duele verdaderamente al sistema que le golpeen? Y pues recordar que, como vemos, la burguesía, el Estado, las autoridades no se tocan el corazón a la hora de comenzar la represión, a la hora de comenzar a masacrar a los trabajadores, a la gente que todos los días va y trabaja y solo obtiene lo mínimo necesario para ganarse el pan. De verdad, no les interesamos con nuestras vidas a nivel personal, a nivel social. Simplemente somos quienes van a producir para la opulencia de unos cuantos ricos, ¿no? Tenemos el caso de, muy razonado también, ¿no? Pero también afecta a nuestro país, el caso de la camarilla del señor Jeffrey Epstein y cómo es que los archivos revelan las barbaridades que cometen detrás de escena las clases más acomodadas de no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Había personajes mexicanos incluidos allá, tanto criminales, capos, como pues miembros de la oligarquía mexicana, como el señor Salinas Pliego. Pero pues no se lo recuerden porque ya dijo que ya él mismo ya dijo, ¿no? Que prefiere ser amigo de un pederasta que ser amigo de López Obrador, ¿no? Muy no sé, su estilo, supongo, ¿no? Y pues bueno, ya con esto mencionado, que llegamos al fin de la comuna, vamos a pasar a nuestro segundo poema, recitado igualmente por nuestra amiga María, llamado París vuelve a poblarse. ¿Me recuerdas el nombre del autor otra vez? Arthur Rimbaud. Por Arthur Rimbaud, en el cual ya relata el desenlace final de la comuna. Así que vamos a oírlo. Estamos dentro del culto, tenemos toda la historia. Quédense con nosotros a seguir hablando sobre París 1271. Cobardes, aquí está, la estación os vomita. El sol ha enjugado con su ardiente pulmón los paseos que un día ocuparon los bárbaros. Esta es la ciudad santa, sentada al occidente. Vamos, se han prevenido los reflujos de incendios. Ved los muelles aquí, allá los bulevares, las casas sobre el cielo azul, brillante, ingrávido, antaño constelado por un rubor de bombas. Esconded los palacios muertos en cajoneras. El viejo día loco refresca los recuerdos. Ved el rebaño rojo de impúdicas nalgueras. Locos, podréis ser raros, pues vais despavoridos. Perras, que vais en celo comiendo cataplasmas, las casas de oro os llaman a gritos. Id, volad, comed, la noche alegre con sus hondos espasmos ha bajado a la calle. Bebedores aciagos, bebed, cuando amanece, con luz intensa y loca que a vuestro lado husmea los lujos desbordados. ¿No os volvéis frente al vaso, impávidos babosos, con los ojos perdidos en blancas lejanías? Tragad, para la reina de nalgas en cascada. Escuchad cómo suenan los eructos estúpidos, desgarrados. Oíd cómo en noches ardientes saltan con estertores, viejos, peleles, siervos. Corazones mugrientos, bocas horripilantes, más fuerte, masticad, hediondos gaznates. Que les traigan más vino a estos lerdos ignobles. La andorga se os derrite de infamia, vencedores. Desplegad vuestro olfato a las náuseas grandiosas, emponzoñad las cuerdas que esperan vuestros cuellos. Posando en vuestras nucas, sus manos enlazadas, el poeta os impele, cobardes, a ser locos. Como andáis escarbando el vientre de la hembra, teméis que tenga aún un estremecimiento y grite, sofocando vuestra infame camada contra su duro pecho, con horrible apretón. Peleles, sifilíticos, locos, reyes, ventrílocuos, ¿qué le puede importar al putón de París vuestras almas y cuerpos, harapos y ponzoñas? Os zarandeará, hurañas podredumbres. Y cuando hayáis caído, gimiendo contra el pecho, derrumbados, pidiendo locos vuestro dinero, la roja cortesana, la de las tetas bélicas, lejos de vuestros miedos, apretará los puños. Después de haber bailado con furia en las tormentas, París, tras recibir tan numerosos tajos, cuando yaces, ahora, guardando en tus pupilas luminosas la dicha de un renacer salvaje. Oh ciudad dolorida, oh ciudad casi muerta, con tu rostro y tus pechos de cara al porvenir.
ofrecida a la noche de 1000 puertas vacías y que un pasado horrible podría bendecir. Cuerpo magnetizado para males enormes, que te bebes la vida, espantosa de nuevo, al manar de tus venas un flujo de gusanos blancos, mientras helados dedos rondan tu amor. Y no está mal. Las larvas macilentas no podrán estorbar tu soplo de progreso, igual que las estringes no apagaron el ojo azul de las cariátides que inunda un oro astral. Aunque sea espantoso verte cubierta así, aunque nunca ciudad fuera cambiada en úlcera tan hedionda, en medio de la verde natura, el poeta te dice: tu belleza es espléndida. La tormenta te ha hecho poesía suprema, el inmenso bullicio de las fuerzas te alienta. Tu obra hierve, la muerte ruge, ciudad ungida, amontona estridencias en lo hondo del clarín. El poeta hará suyo el llanto del infame, el odio del forzado, el clamor del maldito, y sus rayos de amor flagelarán las hembras. Su estrofa brincará: mirad, mirad, bandidos. Sociedad, toda vuelta a su sitio. La orgía llora su estertor viejo en el viejo prostíbulo, y el gas, en su delirio, por las murallas rojas, arde siniestramente hacia el pálido azul. Mayo de 1871. Y pues bien, con este tema, poema que diga, perdón, me equivoqué, es un poema de... Tal vez el nombre, por favor. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Perdón, es que yo no soy bueno para la poesía. Y pues bueno, este poema, pues llamado París vuelve a poblarse, es con lo que fue nuestra segunda pausa, no musical, sino pausa poética el día de hoy, acerca de la Comuna de París. Este poema trata más bien el desenlace sangriento de lo que fue la represión brutal a la Comuna, acontecida en París en el año de 1831. Bueno, este viene siendo el tema de hoy, es lo que en el culto del motor de la historia. Si después se están sintonizando, pues como acabo de mencionar, estamos hablando acerca de la Comuna de París, la primera revolución proletaria de la historia moderna, y pues hemos tocado algunos cuantos detalles al respecto de cómo se generó, el contexto en el cual surgió, qué buscó, hasta dónde llegó y cómo fue que fue reprimida por el Estado republicano francés recién formado. Era la Tercera República, si no estoy mal. La Tercera República Francesa fue la que reprimió a los trabajadores parisinos insurrectos, mientras que las tropas alemanas que ocupaban la ciudad veían con total indiferencia la represión de los trabajadores, pues. Y ahorita vamos a pasar ya al balance final de los hechos de 1831 en París. Pablo, para finalizar. Quisiera comenzar con algunas reflexiones sobre un texto llamado Tesis sobre la Comuna, escrito por el marxista francés Guy Debord, el marxista tuñés Attila Cognati y el marxista belga Raoul Beguignem, escrito en 1962. El texto comienza diciendo que nosotros tenemos que tomar con la más absoluta seriedad cuando Engels dice que la Comuna de París fue una dictadura del proletariado. No es simplemente algo retórico, fue una expresión real proletaria, ¿no? Pero ¿qué es la esencia de la dictadura del proletariado, no? Hoy en día escuchamos la palabra dictadura y pues usualmente la asociamos con gobiernos despóticos, ¿no? Y este tampoco era un caso muy diferente en su época, ¿no? Bakunin criticaba a Marx, ¿no? Por el concepto de la etapa transitoria, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos definir la dictadura proletaria, ¿no? Que tiene un término escandaloso, ¿no? Para muchos. En un texto de Karl Marx llamado Notas sobre el libro de Bakunin, Estado y Anarquía, él redacta una conversación que tuvo con Bakunin. Bakunin le pregunta con cierto cinismo, le dice: si hay Estado, entonces hay dominación y por consiguiente esclavitud. Un Estado sin esclavitud, abierto o camuflada, es inconcebible. Por eso somos enemigos del Estado. Bakunin pues propone la
la visión anarquista clásica, ¿no? De que el Estado es inherentemente malo, ¿no? Tenemos que destruirlo por todos los medios. Y no está en lo incorrecto, pero Marx levanta algunos puntos interesantes sobre el rol del Estado y la revolución. ¿Qué significa el proletariado elevado a clase gobernante? Marx responde: significa que el proletariado, en lugar de luchar en casos individuales contra las luchas económicas, contra las clases económicamente privilegiadas, ha adquirido la fuerza y la organización suficientes para utilizar medios generales de coerción en su lucha contra ellas, pero solamente puede utilizar medios económicos que eliminen su propio carácter de trabajo asalariado y, por lo tanto, de clase. Cuando su victoria sea completa, su dominio también habrá llegado a su fin, puesto que su carácter de clase habrá desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es simplemente un tomar el poder por tomar el poder. Es un paso dentro de un proceso muchísimo más grande, ¿no? Es como lo que Lenin describe en el Estado de la Revolución como la supresión de los supresores, en donde el proletariado se eleva no solamente a unos puestos de gobierno, ¿no? Sino es un poder que encabeza toda la población, ¿no? Bakunin de hecho le dice a forma satírica si los 40 millones de trabajadores de alemanes van a pertenecer al gobierno, y Marx le dice sí, los 40 millones van a pertenecer al gobierno. Y esto es lo que ocurrió justamente en la Comuna del París, ¿no? Usualmente en la tradición marxista se critica el hecho de que no hubieron líderes, ¿no? Y es cierto. Por ejemplo, los blanquistas estuvieron mucho tiempo esperando a que pudieran intercambiar rehenes con el gobierno de la Tercera República para que regresara Blanqui, ¿no? Y tuvieran liderazgo. Pero no solo puede que haya sido un fracaso, pero también es el mayor éxito de la Comuna, el que fuera encabezado completamente por la voluntad, ¿no? De los trabajadores. Y esto nos deja a lo que se preguntan Guy Debord y estos demás marxistas, es que nos cuestionemos qué es lo que significa fracaso para nosotros y qué significa una victoria, ¿no? Dentro de la historia. Pues ellos hacen la comparación. La derrota de la Comuna de París es una derrota más grande en comparación con lo que podría ser la victoria del reformismo. Y esto nos deja así como preguntar, o sea, realmente la Comuna de París fue un fracaso, porque si bien no pudo consolidar el poder en Francia, pero su carácter social, su carácter revolucionario social fue total, ¿no? Hoy en día podemos, no sé, cómo revisar la historia de la Comuna, como ellos hacen la comparación, cómo se revisa la historia de una novela, pero para los trabajadores que la vivieron fue la más grande plenitud, ¿no? Fue la más grande expresión de la celebración de la vida y su voluntad como personas, ¿no? Incluso en los últimos días de la Semana Sangrienta, los trabajadores organizaban conciertos, organizaban obras públicas, porque el poder tener control de sus vidas era un sentimiento muchísimo más enorme que cualquier forma de atrocidad, ¿no? Que se podría cometer contra ellos, ¿no? Y creo que cuando revisamos la historia de la Comuna hacia atrás y las demás expresiones obreras que vinieron después, se siguen, ¿no? Presentando las mismas disputas, ¿no? Por ejemplo, pasó lo que mencionó Hayal, ¿no? Que que no tuvieron las agallas, ¿no? Para ir a conquistar el banco, ¿no? de Francia. Y son esas cosas, ¿no? De que muchas veces las revoluciones terminan sucumbiendo más por la fuerza del hábito que por la fuerza de la brutalidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que seamos conscientes de ellos, ¿no? No solamente fueron capaces de atacar el banco, sino también hubo el regreso de otras ideologías que ya no eran atemporales a la historia, ¿no? Como los jacobinos, ¿no? Que ya no tenían nada que ver con el presente estado de cosas en Francia. Así que dentro de un futuro, quizás es lo que nuestra tarea como personas que están a favor de la transformación radical de la sociedad, es como dice Engels, que nuestro trabajo es hacer conscientes las expresiones inconscientes de la Comuna, ¿no? Los trabajadores
pues parisinos hicieron cosas radicales, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Que cosas que quizás ni siquiera ellos mismos entendían, cosas que quizás nosotros no entendemos en nosotros mismos, ¿no? Pero como Lenin hace el recordatorio, los principios de la comuna se van a manifestar una y otra vez, independientemente del nombre, ¿no? Comuna, consejos obreros, asambleas, lo que tú quieras y llames, porque el verdadero carácter de la revolución no está en un fetichismo de instituciones políticas, ¿no? Sino en la transformación de cómo viven las personas su día a día. Pues sí, y con eso que dices, pues sí, yo creo que el anhelo de querer tener nosotras, el control de nuestras vidas, sobre lo que hacemos, dónde trabajamos, qué hacemos, no tener que estar subyugados por el horario laboral, no tener que depender de un salario, pues sigue siendo uno de los anhelos que nos acompañan el día de hoy todavía. Y con eso sí tienes un muy buen punto al respecto. Para ahí la línea, cuando que nos queda de tiempo, con algo más. Solo para agregar acá algo que me parece muy curioso, y que los efectos de la comuna pues aún siguen viéndose hoy en día, es que pues la ciudad moderna como las conocemos hoy en día, con sus grandes avenidas, el control policial del espacio y la segregación de los barrios, es en gran medida una respuesta directa al miedo que sintió la burguesía durante los 72 días de la rebelión, ya que aunque el barón Haussmann ya había comenzado a remodelar París con Napoleón III, la columna confirmó sus teorías de que eran una necesidad de supervivencia para el Estado, ya que pues antes del 71 París era un laberinto de calles estrechas y medievales que eran ideales para levantar barricadas en minutos, pero después de la columna se aceleró la creación de grandes bulevares rectos y anchos, y que no eran solo estéticos, ya que su objetivo era permitir que la artillería tuviera una línea de tiro clara y que la caballería pudiera cargar sin ser emboscada desde los callejones. También se destruyeron los barrios populares densos en el centro de la ciudad y se dispersó la clase obrera hacia la periferia, donde pues eran más fáciles de vigilar y eran menos peligrosos para los centros de poder. También al mismo tiempo se construyeron cuarteles militares y estaciones de policía en puntos claves de la ciudad, y que estaban conectados por nuevas avenidas para garantizar un despliegue rápido. También pues se instalaron masivas farolas para que no buscaban realmente la seguridad ciudadana, sino que era para evitar que en la oscuridad de la noche pues se protegiera, se descubrieran las reuniones conspirativas o intentos de levantamientos nocturnos. Entonces realmente pues la Comuna de París también convirtió el diseño de las ciudades en una herramienta de la contrainsurgencia, y las ciudades que habitamos hoy en día pues aún tienen este legado del control de la burguesía y de cómo a cualquier costo pues quieren reprimir los intentos de la liberación de la clase trabajadora. La Comuna creó el panóptico. Ese es mi único comentario por hoy. Pues sí, de hecho, eso que dices sí, porque se te das cuenta, ¿no? O sea, de que todo, o sea, la totalidad de la sociedad, de la ciudad, cómo vivimos, las instituciones, las dinámicas sociales, todo está diseñado directamente para hacer un sistema de vigilancia perpetuo y que están en nuestra contra directamente. A veces tienen expresiones más directas, como la arquitectura hostil, que es de desprecio total a los indigentes y gente sin hogar, y que pues aquí en nuestra ciudad también ya se han visto, ¿no? Como cuando el año pasado, bueno, no es propiamente arquitectura, pero sí una acción hostil en contra de los más desfavorecidos, como cuando el presidente municipal, Antonio Cesarán, expulsó a indigentes para que no estorbaran durante la inauguración de unas fiestas del Pitic, y con el evento también un poquito cerca y más cerca de la Expo, pues esperemos que no vuelva a suceder estos atropellos en contra de la gente más necesitada, de la clase trabajadora de la ciudad. Y pues también eso mismo viene siendo muestra viva de que estos efectos de desprecio de la autoridad y de las clases acomodadas hacia las clases trabajadoras y necesitadas prevalece hasta nuestros días. Y pues nada, la Comuna sigue siendo pues este bastión del aprendizaje, de la enseñanza revolucionaria hasta nuestros días, por todas estas cuestiones que comentamos el día de hoy. Esperamos que el programa les haya sido de su interés, y los invitamos a quedarse por el 106.7 FM, porque vienen muchas más cosas el día de hoy y todos los días en general. Ahorita va a empezar se me olvidó tu nombre. ¿Quién justifica los medios?
Y terminando, llega Julio Bejarano con Scratch. Y no les puedo decir qué vinilo van a presentar hoy, pero pues les va a gustar. Sé que les va a gustar. Así que pues, sin nada más que decir, esto fue por el Cool del Motor de la Historia. También le agradecemos a María nuevamente, la amiga del audio, por prestarnos su voz para recitar los programas de nueva manera. Muchas gracias, María. Le damos un saludo allá en España, a ti, a tus seres queridos, a todos, todas. Bueno, a todos. Y pues sí, pues ya, muchas gracias. Y ahora sí, esto fue por el Cool del Motor de la Historia. Nos veremos la siguiente semana. Bye. Aquí se despide Troll School, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.